excepcionales, pero de un fiel público lector como lo son ustedes. El día de hoy queremos darles las gracias por estar aquí acompañándonos en el lanzamiento de En Busca de la Colombia Perdida, una recopilación de ensayos lúcidos y actuales sobre Colombia, escritos por uno de los pensadores y ensayistas más destacados de los últimos tiempos, William Ospina. Sus obras son mapas eruditos de sus amores literarios, acompañados de declaraciones ideológicas sobre historia y el mundo moderno. En esta oportunidad nos contará por qué se niega a aceptar que en Colombia todo está perdido. Sin más preámbulos, recibámoslos con un fuerte aplauso. Bienvenidos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia. Yo lo primero que voy a hacer es leerles uno de los textos, que es breve, de este libro, y a lo que quisiera invitarlos es a un diálogo sobre la Colombia contemporánea, que son los temas que este libro toca. El primero de los textos, que se llama Nostalgia de Colombia, nació del hecho que más hemos compartido todos en estos últimos tiempos, que es el confinamiento y la pandemia. Después de meses de estar más o menos encerrados, empezamos a sentir necesariamente nostalgia de la realidad, nostalgia del país, y en mi caso esa nostalgia era particularmente intensa porque a mí me gusta mucho viajar por Colombia y me gusta mucho viajar por tierra, y además me parece que solo viajar por tierra es viajar de verdad. Uno en avión llega, pero no viaja. Uno no ve el camino. Entonces, el primer texto de este libro, En Busca de la Colombia Perdida, lo escribí durante la pandemia, contando mis nostalgias de sitios que había recorrido en Colombia y confesando mi deseo de sentir nostalgia de los sitios que no conozco. Pero no voy a leerles ese texto inicialmente, sino uno que había escrito antes de la pandemia, en el año 2019, cuando se presagió el estallido social que después vivimos y que después le atribuyeron a la pandemia, cuando era muy evidente que antes de la pandemia ya el país estaba a punto de estallar. Entonces, ese texto se llama Estamos cansados. Estamos cansados de esa política de directorios en la que solo los poderosos y los expertos pueden opinar, y cuando el pueblo opina es un perturbador y es un intruso. Qué bueno para el poder este modelo en el que somos ciudadanos solo una vez cada 4 años, esa voz que nos dice: vota y elígenos y ya no opines más. Estamos cansados de que la autoridad y la ley y las formas sean más importantes que la gente. Estamos cansados de un modelo que no ofrece salud, sino apenas remedios y quirófanos, en el que la salud hay que esperarla. Tranquilos que no voy a hacer lo de Fernando Vallejo la última vez.
Estamos cansados de un modelo que no ofrece salud, sino apenas remedios y quirófanos, en el que la salud hay que esperarla y suplicarla y sufrirla. Estamos cansados de que las decisiones que nos afectan a todos solo consulten el interés de las corporaciones y la voluntad de los políticos. En Colombia, en 1948, no solo mataron a Gaitán, sino también al país campesino, al país mestizo, al país indio. Nos ordenaron darle la espalda a la naturaleza y decirle adiós a la agricultura para imponer un modelo de desarrollo que ahora está matando al mundo. Estamos cansados de ya no saber lo que comemos en una época absurda cuando los alimentos no son salud, sino fuentes de enfermedad. Estamos cansados de que sea la gente la que les pide audiencia a los políticos y no los políticos a la gente. Estamos cansados de que las decisiones sobre cada páramo, cada río, cada bosque, cada cañada, cada rincón del territorio, las tomen los que no los conocen, ni los aman, ni los han visto nunca. Estamos cansados de vivir como extranjeros en nuestra patria y como extraños en nuestra tierra, pidiéndoles siempre permiso a unos dueños. Estamos cansados de tener una juventud sin ingresos, una ciudadanía sin oportunidades, una naturaleza que no conocemos, una fábrica de agua que destruimos, ríos envenenados, bosques talados, selvas que fueron siempre el pulmón del planeta y ahora viven bajo amenazas crecientes. Estamos cansados de una educación que no nos ayuda a ser humanos, que no nos enseña a ser responsables, que nos enfrenta los unos a los otros, que nos hace avergonzarnos de nuestros abuelos, que no nos enseña a cuidar el mundo, que no nos da lecciones de orgullo, ni de dignidad, ni de grandeza. Estamos cansados de esperar el gobierno generoso que nunca llega, la economía incluyente que está cada vez más lejos, la prosperidad que prometen, la paz que diseñan sin nosotros, la vida bella que merecemos y que siempre hay que dejar para después. Estamos cansados de un desarrollo que envenena al mundo, de un progreso que no nos hace mejores, de una comunicación que nos hace egoístas y sordos, de una riqueza que produce muerte, de una política que produce odio, de un estilo de vida que solo produce desdicha e insatisfacción. Estamos cansados de humo, estamos cansados de urgencias, cansados de un consumo que solo genera basura y angustia. Estamos cansados de papeleos, estamos cansados de trámites, cansados de la voracidad de los bancos y de su tanto por ciento, cansados de que solo los que engañan sean dignos de crédito. Cansados de un modelo que les mezquina las monedas a los pobres para poderles entregar los billones a las grandes maquinarias corruptas que cumplen con todos los trámites. Estamos cansados de que el mundo sea ancho y ajeno, cansados de que ellos se queden con la realidad y a nosotros nos dejen las fotografías. Estamos cansados de amar con vergüenza, de engendrar con miedo, de trabajar sin ganas, de luchar sin fuerzas, de morir sin gracia. Y estamos cansados de ser los cómplices de nuestros verdugos, de elegir a los que nos matan, de alimentar a los que nos roban, de admirar a los que nos desprecian. Estamos cansados de que cueste tanto una educación que nada resuelve, de que inventen estratos y castas para que cada uno de nosotros quiera ser más que el otro, de que nos dividan para beneficio de ellos, que siempre están unidos para devorarnos.
cansados de que nos sigan diciendo que al crimen se lo combate con criminales, que a la pobreza se la combate con jueces y cárceles, cansados de que las soluciones sigan siendo las mismas que nunca solucionaron nada. Queremos un país y queremos un mundo. El resultado de 200 años de falsa democracia son los ríos envenenados, los páramos destruidos, las selvas taladas, las ciudades rodeadas de miseria, el hambre en los vientres y el odio en los corazones. Estamos cansados de esperarlo todo y de no recibir nada. Estamos cansados, pero ese cansancio no es una derrota, porque la poesía expresa el alma de los pueblos y un poeta nuestro, Barba Jacob, escribió los versos más valientes de toda la poesía universal. Nada, nada por siempre, y merecía mi alma por los dioses engañada, la verdad y la ley y la armonía. Sé digna de este horror y de esta nada, y activa y valerosa, oh alma mía. Gracias. Bueno, para invitarlos a un diálogo, les cuento que este libro contiene ensayos escritos en los últimos años sobre la realidad colombiana. Yo escribí un ensayo hace más de 25 años que se llama ¿Dónde está la franja amarilla?, para reflexionar sobre la realidad colombiana, que en esos tiempos era tan convulsiva, tan dramática y tan dolorosa como hoy. Ese ensayo utilizaba una metáfora, la metáfora de que la bandera de Colombia tiene tres colores, el amarillo, el azul y el rojo, y que tradicionalmente nos enseñaron que el azul era el color de los conservadores y el rojo era el color de los liberales. Entonces yo me pregunté, bueno, ¿y dónde está la franja amarilla? ¿Dónde está el país que no ha participado en el diseño de la nación, al que siempre han ninguneado, al que siempre han dejado por fuera, al que siempre han manipulado las castas y los políticos, que dejaron para ellos todos los privilegios y condenaron a nuestra sociedad a la terrible miseria en la que vive, al terrible desorden social en el que vive, a las terribles violencias sucesivas que han martirizado a Colombia durante décadas? No hay que olvidar que la violencia de los años 50, buena continuadora de la guerra de los 1000 días y de las guerras del siglo XIX, fue protagonizada y predicada por los mismos partidos políticos que gobernaron a Colombia por décadas y décadas y décadas, y que todavía hoy, bajo esos nombres o bajo otros, siguen manejando la realidad del país sin resolver problemas de ninguna clase. Es asombroso que en la segunda década del siglo XXI no haya una carretera de doble calzada completa entre las dos principales ciudades del país. Eso debería avergonzar a cualquier político que haya gobernado a Colombia, pero también nos debería avergonzar que haya una cantidad tan grande de gente aguantando hambre cada día, que las ciudades crezcan en el caos y en el desorden, que cualquiera de nosotros haya tardado hoy 2 horas en llegar desde su casa hasta esta feria, que por donde uno mire, aquí solo se ve la ineptitud de una corrupción espantosa y de una politiquería miserable.
Y asombra que una sociedad tan inteligente, tan sagaz, tan laboriosa como la colombiana haya resistido tanto tiempo eso. Yo no lo entiendo, pero sí sé cuál ha sido la técnica que aquí se ha utilizado, y es esa que les acabo de enunciar. Nosotros crecimos siempre bajo la prédica de que medio país tiene que odiar al otro medio. Ese era el principal discurso de los liberales y los conservadores cuando yo era niño, cuando vi destruir el país campesino del que formaron parte mis bisabuelos y mis abuelos, ese país campesino que supo vivir en paz, por ejemplo, en las montañas de la zona cafetera durante casi un siglo, porque esa fue una región pacífica, llena de cordialidad, de sencillez, de abnegación, de trabajo, de vida familiar, de confianza, no de riqueza, no de opulencia, de mucho esfuerzo y de mucho sacrificio, pero una sociedad donde la gente se conocía, se respetaba, donde había hospitalidad para los viandantes, donde había un plato en la mesa para los peregrinos. Y después yo vi en mi infancia la terrible violencia política predicada por esos partidos que convirtió a Colombia en un cementerio, que masacró 300.000 personas y que arrojó millones de personas a las ciudades, no a encontrar, como encontraron los campesinos de Francia cuando los expulsaron de los campos, una industria que absorbiera su capacidad de trabajo, sino que aquí expulsaban a la gente del campo, destruían la agricultura, pero no creaban industria. Y entonces la gente llegaba a vivir en la marginalidad, en la pobreza, y a que crecieran día tras día y mes tras mes y año tras año el atraco, el asalto, el raponazo, y después las guerrillas, y después los paramilitares, y después el narcotráfico. Esas cosas no son fruto de la maldad humana, esas son fruto de un diseño perverso de una sociedad que no le ofrece oportunidades a nadie, que deja a la gente al margen de toda legalidad y que obliga a la gente a optar por la ilegalidad, a optar por la rebelión, a optar por el delito. Y todos sabemos que Colombia se fue convirtiendo en una fábrica de delincuentes. En todos los países hay delito y en todos los países hay crímenes, pero tienen siempre un nivel. Eso no es una cosa que desborde las capacidades de la sociedad. Solo en una sociedad donde no se crean oportunidades en la legalidad se obliga a la gente a la ilegalidad. Entonces yo dije ya en la franja amarilla, la historia de Colombia no es la historia de una sociedad malvada, es la historia de un Estado criminal que criminalizó a la sociedad. Ese Estado que no fue capaz de brindarle a tiempo a la gente el empleo, el acceso a la tierra, el acceso a las oportunidades, que siempre estaba detrás, muy atrás de las necesidades de la gente, es el mismo Estado que tenemos hoy. Y las grandes reformas históricas que pedía Jorge Eliezer Gaitán hace 70 años, hace 80 años, nunca se cumplieron, nunca se hicieron. Entonces, ¿qué podía pasar en un país donde no se hacen esas reformas? Donde no se protege el trabajo, donde no se protege la familia, donde no se protege la agricultura. Hace 30 años completaron eso con una apertura económica catastrófica que destruyó la poca agricultura que teníamos, la poca industria que teníamos, porque aquí había textileras, había industrias de cuero, había industrias de muebles. Todo eso fue destruido por esa teoría nefasta, vanidosa, estúpida que predicaron los gobiernos a partir de 1990, de que aquí no había que vivir del trabajo, sino que había que vivir del petróleo y de las minas, y que la sociedad, y entonces, ¿de qué nos íbamos a alimentar? No, hay que importar alimentos que afuera son muy baratos. En Illinois se produce maíz baratísimo, y en no sé dónde, no sé qué, y terminamos importando todo lo que aquí podía producirse, que porque era muy barato afuera, decían nuestros genios de la economía. ¿Y con qué íbamos a comprar eso si no trabajábamos, si no teníamos una capacidad productiva? Bueno, con lo que nos ha tocado comprarlo desde entonces, con el lavado de activos, porque la única economía que siguió moviéndose aquí, fuera de vender el petróleo y de vender las minas y de dejar en manos de las mineras
la depredación de nuestra naturaleza, el arrasamiento de los páramos, la destrucción de las fuentes de agua, de permitir, como hemos permitido, el envenenamiento del río Magdalena, que era un río de peces maravilloso hasta hace 50, 60 años, y que ahora está lleno de mercurio, y llena de mercurio toda la región de las Ciénagas, de la Mojana. No quiero hablar de una estampa que vimos todos los días esta semana, de que hay una ciudad aquí en las goteras de Bogotá que está inundada de espumas sintéticas que trae el río, y nuestros gobiernos salen al mundo a decir que están manejando perfectamente la ecología y que están protegiendo nuestras selvas y que somos un país ejemplar. Todos sabemos que no lo somos, todos sabemos en qué clase de país vivimos, todos sabemos en qué escasez, en qué precariedad y en qué niveles de miedo vive la sociedad colombiana. Bueno, sobre esos temas gira este libro, es el que quiero compartir con ustedes hoy, y como ustedes, o muchos de ustedes, o quienes se interesen, lo van a leer, prefiero ahora que si tienen algún tema que plantear y que decir, no para que me hagan preguntas a mí que no creo tener las respuestas, o a lo mejor puedo tener alguna, sino para que dialoguemos, porque también eso es lo que necesita Colombia, un poco más de diálogo comprometido y apasionado, y por supuesto necesariamente indignado. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Ligia Espinel. He recurrido a varias conferencias como esta, no solamente con el doctor aquí presente, sino con muchos más. Mi pregunta es la siguiente para todos nosotros: la reflexión que debemos de hacer. Todos, absolutamente todos los colombianos, porque aquí se dice que estamos cansados. Como yo estoy cansada, tengo 78 años y no he vivido un día de paz en Colombia, pero es causa de nosotros mismos. Estoy cansada de oír al 50 o 60% de los colombianos que dicen no voto, todos son iguales, y esos son los que eligen. Estoy cansada que los guerrilleros tuvieron mucho que ver con el hecho de que Colombia sea lo que es, porque según ellos las reformas deben de venir de ellos y no de ningún otro estamento. ¿Cuál es el ejemplo que nos han dado? Doctor, yo quiero que usted recuerde la ganadería en Colombia. ¿Cómo era? ¿Cómo era el departamento? ¿Cómo era Armero? Mira, hoy me duele recorrer como he recorrido mi país, porque modestia aparte, así como dijo el doctor, anduvimos con un esposo que tuve, anduvimos conociendo primero lo mío para luego salir fuera. ¿Y qué, señor? Ahora vuelvo sola, porque ya estoy sola, y en todas partes donde voy no encuentro sino desolación de la tierra, porque la tierra ha sido ya tan degenerada por no cultivar que ya es árida. ¿Cuándo los colombianos vamos a sentirnos que somos responsables de lo que está pasando en nuestro país y con nuestra gente? ¿Cuándo? Cuando cumplamos deberes, porque es que aquí la gente sale a reclamar derechos, pero antes de un derecho hay un deber. Buenas tardes. Quiero agradecer por compartirnos estas reflexiones, por movilizar estos sentires, estos pensares. Mi nombre es Albeiro Yepes, vengo del municipio de Medellín, de Bello propiamente, en realidad, vocero de la Plataforma Departamental de Juventudes de Antioquia,
y quiero hacer una reflexión sobre cómo no solamente olvidamos el pasado, sino que hoy no asumimos el presente y seguimos aplazando el futuro. Propiamente sobre los jóvenes, pues siempre se ha dicho que somos el futuro, pero eso es seguir postergando esos cambios que necesitamos asumir hoy. Necesitamos transformar ese sistema político, económico, democrático. Necesitamos hacer parte de ese cambio, porque así como lo decía este capítulo que nos compartiste, tu libro, estamos cansados, pero frente a ese cansancio no podemos simplemente quedarnos quietos, pasmados. Tenemos que tomar parte del cambio, y el cambio es ahora, no mañana, porque ese mañana quizás no llegue, y menos en un país que también la vida está en riesgo, la vida está en peligro. No sabemos si mañana estemos para contar una historia, para hacer ese cambio, para generar esas transformaciones. Muchas gracias. Le tocó allá duro y... Buenas noches, mi nombre es Carlos Balbuena, soy de Líbano, Tolima, Santa Teresa. Crecí en el campo, andando a caballo, haciendo los oficios del campo. Bueno, afortunadamente pude venir a estudiar a Bogotá, y hace un par de años empecé a caminar nuevamente, pero ya de manera consciente, porque de niño pues lo hacía porque era niño campesino, y empiezo a caminar por estos cerros y a descubrir cosas y a escuchar la historia de los Huiscas y a caminar la ciudad, y poco a poco eso se ha ido como creciendo, y quiero invitarlos a que alimentemos nuevamente la cultura del caminar, ¿sí? Como una forma de ordenar el territorio, como un elemento importante para ordenar el territorio, pero sobre todo a que creemos comunidades de ciudadanos y ciudadanas que andemos el territorio. Necesitamos subvertir el territorio desde el caminar, ¿sí? Como un cambio cultural, un cambio político, y esto hay que hacerlo en Colombia y en todo el mundo. Y eso es ya, desde los más pequeñitos hasta los más grandes. Y lo digo en todos los sentidos, porque no es suficiente. Ahorita se está moviendo mucho el caminar alrededor del turismo y eso, pero eso es un arma de doble filo, porque mucha gente está llegando a los territorios en manada, ¿sí? Y en vez de ayudar, eso está afectando. Entonces hay que tomarnos muy en serio eso y empezar a generar un movimiento muy fuerte de gente andando por todos lados. Yo me encontré con William, pues primera vez así como a unos metros, pero me lo encuentro en la pandemia, me lo encontraba leyendo encerrado y le escuchando y algunas veces, varias veces ha puesto el tema de los caminos y del caminar. Y bueno, creo que pues desde ahí hago la invitación, desde ahí lo sigo y desde otros lados, y esto hay que subvertir y bueno, y que viva con Colombia, potencia mundial de la vida. Hola, buenas noches. Bueno, a mí me gustaría hacerte una pregunta frente a un texto que escribiste en el 2013 que se llama Mientras crece el desierto, donde jugábamos un poco con las acciones que Don Quijote hacía, cómo aportaba a los desdichados. Y yo te pregunto, ¿creció el desierto? Bueno, hace más de un siglo el filósofo Nietzsche escribió una frase muy estremecedora para entonces, que era: el desierto está creciendo, desventurado el que alberga desiertos. Es evidente que no se refería solo a los terribles procesos de deforestación que han arreciado desde entonces sobre el mundo,
Por eso la segunda parte de la frase, desventurado el que alberga desiertos. Es decir, no solamente es terrible el desierto que crece en el mundo, también es terrible el desierto que crece en el alma. También es terrible el modo como esta época nos deshumaniza, como esta época nos divorcia de los procesos de la vida, el modo como esta época nos aísla de la naturaleza, nos modifica los hábitos alimenticios, nos aproxima a un modelo de alimentación industrial hecha más para beneficio de la industria que para beneficio del organismo, y así como en otros tiempos la alimentación era aliada de la salud, ahora nos toca curarnos de lo que comemos. En todos los campos de la vida hay un proceso de desertificación, de aridez creciente, y yo siento que frente a eso, por supuesto que puede tener algún papel la política en el sentido convencional de la palabra, pero nos va a tocar ampliar el horizonte de la política para que abarque también un reencuentro con la naturaleza, un reencuentro con la poesía del mundo, un reencuentro con la complejidad de la vida humana, con los tesoros de la sensibilidad, de la imaginación, de la fantasía, de la memoria, del afecto, porque esta es una época que solamente pone el énfasis en el espectáculo, en el consumo, en la acumulación, en la utilidad, en la rentabilidad, y un montón de cosas que siempre fueron para la humanidad indispensables van siendo dejadas de lado, y el desierto va creciendo, y somos los desventurados que albergan desiertos. Hace 2 siglos también un filósofo, un poeta al que yo amo mucho, Friedrich Hölderlin, decía obsesivamente: están envenenando los manantiales. Si alguien saliera hoy a decir están envenenando los manantiales, pues no nos extrañaría mucho, porque todos sabemos que los manantiales están ya envenenados. Pero que hace 2 siglos alguien advirtiera que el mundo iba avanzando hacia el envenenamiento de los manantiales es asombroso, y revela que la sensibilidad de esos jóvenes románticos de hace 2 siglos advirtió que el mundo estaba entrando en un tiempo de peligro, en un tiempo de miseria material y de miseria espiritual, frente al que habría que reaccionar. Y yo admiro mucho la manera como los románticos vivieron su vida, con pasión, con heroísmo, con imaginación, con fantasía, casi que con locura, tratando de contrariar los dictados de un racionalismo mezquino, de un utilitarismo frío, que es el que ahora siguen predicándonos por todas partes. Cada vez más nos sumergen en una sociedad de consumo que ya ni siquiera nos ofrece cosas bellas, sino cosas para utilizar rápido y botar. Una sociedad que solo produce basura, que solo produce calentamiento global, que solo produce estrés, que solo produce acidez estomacal, que solo produce angustia. Y desafortunadamente es triste descubrir que todo eso termina siendo un negocio fabuloso para los que destruyen el mundo. No solamente destruyen el mundo, sino que entonces ya nos tienen que vender agua embotellada, y eso es un gran negocio. Y si nos angustian, entonces nos venden antiácidos, y en realidad el apocalipsis se va volviendo un negocio gigantesco que nos van vendiendo empacado al vacío, muy bien diseñado y empacado de tal manera que solo produzca basura y basura. Pensamos que el apocalipsis iba a ser una mera cosa catastrófica y desordenada. No, es exquisitamente diseñada, exquisitamente fabricada y costosamente vendida, y ahí vamos todos, ¿no? Uncidos al carro de esa destrucción, llena de inteligencia, llena de sofisticación y carente totalmente de sensibilidad y de capacidad de prever el mundo y capacidad de aliarnos con él. Sí, ese es un tema fundamental de la época. Ya no sabe. No sabe. Estamos necesitando muchos micrófonos.
Voy a ser muy corta, si le podemos dar la parte del señor. Quiero compartirles un estudio que estoy haciendo, estoy terminando mi maestría, y es sobre la participación ciudadana en Bogotá. Y me parece que quiero compartir lo que he estudiado hasta ahora porque creo que nos puede dar un poquito de esperanza, que creo que la parte última que nos leyó, esa idea de que no está todo perdido. Entonces, quiero que honestamente levanten la mano si han escuchado hablar de la Junta de Acción Comunal. Ok, bajen la mano. Ahora, ellos solo los que han escuchado, ustedes han participado en la Junta de Acción Comunal. Mucho menos. Ok, lo que vemos es que estos resultados que acabamos de ver es lo que también encontré en mi estudio. La Junta de Acción Comunal, como lo he descubierto, es un mecanismo institucionalizado para toma de decisiones a nivel local. En Bogotá hay 1.900 aproximadamente juntas de acciones comunales. Cuando yo le preguntaba a la gente por qué no has participado, me decían, pues porque están con los corruptos, la gente solamente quiere su interés personal. Pero las que habían participado, muchos me dijeron, de hecho sí funciona. Y si la comunidad está súper involucrada en la Junta de Acción Comunal, de hecho nuestra voz se escucha. Entonces yo lo que les propongo, somos pocos acá, pero mi idea y lo que quiero compartir con nosotros bogotanos es lo siguiente: metámonos en las juntas de acciones comunal, porque entre más de nosotros estemos ahí haciendo presión, imagínense, o sea, a nivel local por lo menos lo que podemos alcanzar. Son 20 localidades en Bogotá, y si esas 20 localidades ponemos presión, ¿verdad?, a la alcaldía, vamos a empezar a ver cosas diferentes. Entonces yo creo que sí hay, y lo que decía la primera señora que intervino, o sea, hay un deber y existe, ¿sí? Y está súper claro y se puede lograr. Nada, gracias. Gracias por tus palabras, William, como siempre, extraordinarias. Yo quiero referirme un poquito a lo que dijo la primera señora respecto a la culpa que tiene la gente que no vota o que vota en blanco. Lo que pasa es que esta oligarquía colombiana, que es la más criminal de América Latina, es inteligente, muy capaz, es muy manipuladora, que han querido hacer creer a la mayoría del pueblo. Eso es algo que los mismos corruptos, los mismos que han manejado este país, han lanzado la idea de que todos los políticos son malos, son corruptos. ¿Con qué fin? Con el fin de que la gente, creyendo eso, piense que no hay otra salida sino no votar o votar en blanco, sencillamente. ¿Eso a qué lleva? Y ya para terminar, dejo esa inquietud. Los que no tenemos voz, tú sí la tienes. Una idea: la mayoría de la gente de estratos 5, 6 y de ahí para arriba, y muchos de 4, no dejan de votar, siempre votan, porque saben para qué es el voto, para qué es el poder y para cómo continuar con sus privilegios y con la corrupción. La gente de los estratos bajos, 1, 2 y 3, son los que fueron manipulados, se han vuelto apáticos y piensan entonces que no hay otra salida y que la protesta es no votar o votar en blanco, sencillamente. Pero a los políticos que son correctos, que son buenos, que los hay, en el Parlamento hay una minoría, hay una oposición, la mayoría de ellos son extraordinarios, muy buenos, la mayoría son corruptos. Pero entonces no se ve que esos políticos, ¿ya? Y en este caso, uno de ellos que está para la presidencia de la República como candidato y que ojalá que gane, ¿sí? Que va a ser el cambio total. Es decir, que dejan de manejar este país. Todos los corruptos que han manejado en estos 70, 80 años, no
habido ningún presidente que bajo la calle, son los mismos. Están, están los abuelos, uno solo nomás que pues son sombrero, Laureano Gómez, hijo, Álvaro Gómez, y ahorita otro que está de candidato y está manipulando las cosas que no tiene ningún chance, pero bueno, igualmente Valencia, con otros Valencias, etcétera, etcétera. Esa es la cosa. Bueno, después de los discursos, William, quiero decirle que lo he admirado siempre, eso de la franja amarilla, incluso se lo puse a mis estudiantes. Yo soy antropólogo y economista, y he sido docente hace 30 años. Me pareció un libro, todos sus libros excelentes, Susú, etc. Pero yo tengo una duda que me sorprendió mucho. Usted invitaba a votar, por ejemplo, en algún día, ¿sí?, antes de unas elecciones por Oscar Iván Zuluaga, que es de lo mismo, que ya sabemos de dónde proviene, y ahora por Fajardo, que son de las mismas élites, perdónenme, o Hernández, que son de las mismas élites, que me parece a mí que, sí, con todo lo que se diga, y corrijo a la señora, la guerrilla no es la culpable de lo que pasa en el país, ya sabemos que y también se omite de la violencia política entre liberales y conservadores a los curas, a la religión que ha sido siempre manipuladora y se ha tomado tierras de los desplazados. Entonces siempre se omite eso por miedo, o al ejército, que la gente le tiene miedo, y ya vemos que ya nos hasta amenazó, nada menos que el comandante. Entonces yo digo, a ver si me sorprende. Yo lo leo a usted en El Espectador y estoy de acuerdo con todo lo que usted dice y lo que usted acaba de decir, y seguimos, y yo pienso lo mismo que usted, estamos cansados, pero que nos invite a votar por los mismos a veces me sorprende. Esa es mi pregunta. Muy bien, yo voy a tratar de responderle la pregunta que usted hace, porque me parece importante. Yo creo que hace 8 años, cuando se dio esa elección, y yo escribí una columna en vísperas de las elecciones, yo no estaba invitando a votar por nadie. A tal punto, por eso me parece que es importante leer los textos con honradez y con cuidado. Al final de ese texto yo decía, si este señor gana, yo estaré en la oposición todo el tiempo. Lo invito a que usted vuelva a leer esa columna de hace 8 años y busque si esa frase aparece o no allí. Y si aparece también al comienzo la frase, voy a expresar una opinión, pero nadie tiene que compartirla, porque yo no escribo para darle instrucciones a las personas de cómo comportarse, sino solamente para expresar mis convicciones personales, y trato de hacerlo con la mayor honradez. Voy a decir una cosa, en esa columna, en vísperas de la negociación de La Habana, yo me atreví a decir una cosa que a mucha gente no le gustó, que a mí me parecía que una paz sin el enemigo era como una mesa de 2 patas. Qué fácil es hacer la paz con los que se parecen a nosotros, pero nosotros que son los malos, con esos no se hace la paz, esos no caben en esa paz. Eso es lo que nos lleva siempre a que aquí la paz no llegue nunca, porque hacemos la paz con unos, pero los otros son tan malos que con ellos no podemos hacer la paz. Me atreví en vísperas de unas elecciones, sin tener yo compromisos políticos y de ninguna clase con ninguno de sus candidatos, a decir lo que voy a tratar de repetirlo literalmente, ¿no? A Uribe le debemos muchas cosas malas que han pasado en Colombia en los últimos 30 años, dije. Pero a los santos les debemos todas las cosas malas que han pasado en Colombia en los últimos 100 años. ¿Por qué no voy a poder decir yo con sinceridad y desde el corazón que la vieja élite colombiana me parece la más mala de todas, porque es la que engendró a todos los malos nuevos?
a todas las guerrillas, a todos los paramilitares, a todas las masacres de ahora. ¿Por qué me ponen a escoger a mí, no, entre el malo de hace 30 años y el malo de hace 100 años? Yo digo, el uno me parece menos malo que el otro, porque por lo menos es consecuencia del otro. Y eso fue lo que dije en esa columna. Y los invito a que la lean de nuevo, porque entonces salieron a decir que yo era amigo de este, porque decía que también había que negociar con él. Entonces es importante eso. Ahora, todos nosotros en este momento de la historia de Colombia, yo no quiero convertir esto, y he tratado de no hacerlo, en un acto de propaganda para nadie. Yo aquí no menciono candidatos, hablo de problemas, cada quien en su corazón escoge por quién va a votar. Estoy de acuerdo con los que dicen que es muy importante votar y que es muy importante superar la indiferencia, pero también es importante señalar que no basta votar, que votar una vez cada 4 años, ser ciudadano una vez cada 4 años y dar la espalda, y que se encarguen esos políticos de administrar el país, por buenos que sean, por generosos que sean, por ambiciosos que sean, no van a hacer solos nada si no tienen un pueblo, no solo que los respalde, porque no se trata de respaldarlos, que los acompañe, que los critique, que les exija, que los juzgue después, porque aquí hacen lo que quieran y nadie llega después a pedirles cuentas. Esa parte de las reglas de juego no está clara nunca. Nos dicen cómo elegirlos, pero nunca nos dicen cómo juzgarlos y cómo valorar lo que hicieron. Ahora, usted me critica porque yo no he invitado a votar por nadie en este momento, pero sí dije por quién iba a votar yo. Y voy a seguirlo diciendo, porque es una persona en la que yo puedo creer, a la que le creo, ¿no? Pero eso sí, yo estoy completamente convencido de que una persona no va a salvar a este país. Si no hay una ciudadanía, y es lo que decía en la franja amarilla, que se comprometa, que exija, que haga a lo que nos han invitado tan hermosamente aquí, y a lo que ya nos invitaba Fernando González hace casi un siglo, el viaje a pie por este territorio. No conocemos a Colombia. ¿Cómo vamos a amar a Colombia si no la conocemos? La gente pobre no puede ir al mar, no puede conocer el océano. ¿Cuántos quisiéramos ir al Amazonas y conocer el Amazonas? Colombia es un país que tiene esta curiosa característica que no tienen otros países de América Latina. Colombia es un país que no cabe en su mapa. El norte de Colombia, para entenderlo, hay que entender el universo del Caribe, que es un mundo, geográficamente, históricamente, míticamente, culturalmente. Es un mundo. El occidente de Colombia es un mundo, la cuenca del Pacífico, el círculo de fuego del Pacífico. Eso es otro mundo maravilloso, asombroso, su fauna, su vegetación. El oriente de Colombia es otra región, la Orinoquia, esas llanuras, esas culturas, esos mundos. El centro de Colombia es la cordillera de los Andes y se dilata hasta Chile. ¿Por qué se oían aquí canciones de los trovadores de Cuyo, que son de Mendoza, Argentina, en todas las cantinas de Colombia? Porque esa cordillera es una sola desde aquí hasta el último confín. ¿Por qué no conocerla? Y el sur de Colombia es imposible entenderlo sin pensar en la cuenca del Amazonas, que es todo un mundo. México no tiene nada que ver con el Amazonas, Argentina no tiene nada que ver con el Caribe, Colombia tiene que ver con todo eso. No debería tener Colombia una vocación continental, no debería ser un país que ayudara a dialogar a todas esas regiones, siendo ellas parte de lo que Colombia es. ¿Quién nos ha orientado para eso? ¿Qué gobernante nos recuerda alguna vez que Colombia tiene esa grandeza y esas posibilidades? Gobiernan este país para manejar sus finquitas y las riquezas de unos cuantos y tienen al resto de la sociedad excluida de todo. No lo permitamos más, depende de nosotros. Agradecimientos al maestro William Ospina por hacer de este un exitoso diálogo también y por contar con la participación del público. Muchas gracias por esos aportes literarios que ponen a reflexionar a quienes queremos el campo y por supuesto también a entender ese panorama de los evidentes problemas que sufre Colombia. Los invitamos para que continúen
nuestra programación a través de www.penguinenfilbo.com. Ahí encontrarán para que disfruten de la Feria del Libro y recuerden que será en Sala Taller 1 que se realizará a continuación la firma de los libros del maestro. Muchísimas gracias y feliz noche. Muchas gracias a todos.